Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de los tejidos y vamos a hablar un poco más profundo sobre lo que es el tejido epitelial y lo que es el epitelio glandular. Ya habíamos mencionado anteriormente los niveles de organización del cuerpo humano, los diferentes niveles subatómico, atómico, a nivel molecular, celular, tejido, órganos, sistemas, aparatos y organismos. Y recordando las organelas citoplasmáticas, tenemos la definición y la función de los retículos endoplásmicos rugoso y liso, las mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas y los ribosomas. El tejido, en definición, es una organización o grupo organizado de células iguales con pocas desigualdades entre células diferenciadas, distribuidas regularmente y que realizan una función específica. Y los tejidos más comunes son la clasificación de los tejidos. Está el tejido epitelial, que es el que cubre la superficie corporal, reviste cavidades y que forma parte de las glándulas exocrinas y endocrinas. El tejido conectivo es el tejido más abundante del cuerpo. El tejido muscular está asociado con los movimientos del cuerpo. Y el tejido nervioso están compuestos de células adaptadas para recibir y transmitir señales. El tejido epitelial también tiene su subclasificación. Entonces hay diferentes tipos de epitelio. Tenemos el epitelio simple escamoso, epitelio simple cúbico, simple columnar, luego el estratificado escamoso, el estratificado cúbico y el pseudo estratificado y luego el transicional. ¿Cuáles son las características del tejido epitelial? El tejido epitelial tapiza la superficie del cuerpo, excepto las cavidades articulares. Reviste las cavidades corporales, forma glándulas, es un tejido avascular, descansa sobre una membrana basal y un tejido conectivo subyacente. Tienen una polaridad morfológica y funcional. Sus células están muy cercas unas de otras y se adhieren entre sí por medio de uniones especializadas. Sus células tienen forma geométrica, poseen escasa sustancia intracelular, se nutren por difusión de los vasos del tejido conectivo subyacente, posee una marcada capacidad para renovarse y regenerarse y también posee la capacidad para desarrollar cambios morfológicos y funcionales de un tipo de epitelio a otro, lo que se denomina con el nombre de metaplasia, cuando las condiciones del medio local se alteran crónicamente. Y derivan de las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esta es una diapositiva donde ustedes ven las características de los epitelios y en las diferentes partes del organismo. Y aquí ven esquemáticamente cómo el epitelio tiene una superficie apical libre, tiene una superficie lateral y superficie basal. El tejido epitelial derivado del ectodermo son los tejidos epiteliales contenidos en la mucosa bucal y nasal, en la córnea, en la epidermis de la piel y en las glándulas de las glándulas mamarias. Los derivados del endodermo, el tejido epitelial en el hígado, páncreas, recubrimiento de los aparatos respiratorio y digestivo. Y derivados del mesodermo,
el mesotelio de las cavidades corporales, el recubrimiento de los sistemas reproductores masculino y femenino, el recubrimiento endotelial del sistema circulatorio y los tubos uriníferos de los riñones. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Tiene una función de protección, o sea, de los tejidos subyacentes ante abrasiones y lesiones. Tiene una función también de transporte transcelular de moléculas a través de las capas epiteliales. Tiene función de secreción de moco, enzimas, hormonas, etcétera, sobre todo los epitelios de tejido glandular. Tiene una función de absorción del material de una luz hacia el interior y tiene una función receptora de recibir y percibir estímulos externos. Entonces repetimos, las funciones del tejido epitelial pueden ser protección, transporte, secreción, absorción y función receptora. Clasificación según la función del tejido epitelial. Hay un epitelio de revestimiento o pavimentoso, está el epitelio glandular, hay el epitelio de tipo sensorial, como la característica del epitelio olfatorio, del auditivo y del visual, y está el epitelio respiratorio y el epitelio intestinal. Según el número de capas celulares entre membrana basal y la superficie, podemos tener diferentes tipos de epitelio. Está el epitelio simple, una monocapa, una sola capa de células epiteliales. Y está el epitelio estratificado, formado por más de una capa de células epiteliales. Entonces, dos grandes clasificaciones, simple y estratificado. Luego está el epitelio escamoso plano, epitelio cúbico o cilíndrico columnar. Esto es según la morfología de las células. Escamoso plano, cúbico o cuboidal y cilíndrico o columnar. El epitelio pseudoestratificado, esta es una diapositiva, y el transicional, que puede tener dos formas, relajado o distendido. Epitelios con nombres específicos. Está el endotelio. El endotelio típico es el revestimiento epitelial del aparato cardiovascular. Aquí, en la luz de un vaso sanguíneo, ven el epitelio simple, plano, que es característico denominado endotelio o membrana endotelial. Y el mesotelio es el epitelio simple plano que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo, como la pleura, el pericardio o el peritoneo. Para denominar al tejido epitelial, se conoce con el nombre que lo da la célula de la superficie. Se determina el número de capas que posee el epitelio y se agrega un adjetivo de especialización si lo posee. Ejemplo, epitelio plano, estratificado, queratinizado. Epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple o epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Epitelio simple plano. Se encuentra fundamentalmente en el endotelio de los vasos circulatorios, mesotelio, cavidades cerradas, alvéolos pulmonares, cápsula de Bowman y asa de Henle en el riñón. Aquí tienen una diapositiva sobre el glomérulo renal y las flechas indican el endotelio. Y en la pleura, ven el epitelio simple plano, derivado o llamado mesotelio. En los alvéolos también es un epitelio simple plano, la arteriola, el endotelio, y en la cápsula de Bowman o asa de Henle. Epitelio simple cúbico. Se encuentra fundamentalmente en los conductos pequeños de las glándulas exocrinas, en los túbulos renales, en el ovario y en la tiroides. Diapositivas mostrando epitelio
simple cúbico en tiroides, en los folículos ováricos, en los túbulos renales y en las glándulas excretoras, glándulas exocrinas. Epitelio simple cilíndrico. Es característica de las vías digestivas, especialmente en estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar y también en la trompa uterina. Ven diapositivas donde se ve esquema, la diapositiva sobre el epitelio simple cilíndrico en el estómago, la vesícula biliar, en el intestino delgado, en el intestino grueso y en la trompa uterina. El epitelio pseudoestratificado es característica de los epitelios que revisten las vías aéreas, principalmente la tráquea, los bronquios, bronquiolos y también en los conductos del aparato sexual masculino, conductos eferentes y conductos deferentes. Aquí tengo un epitelio pseudoestratificado de la tráquea, también un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes cilíndrico ciliado en la tráquea y el epitelio de un conducto deferente y de los conductillos eferentes y también el epitelio pseudoestratificado de los bronquios. El epitelio estratificado plano es más característico de la epidermis. Luego, también el epitelio que tapiza la boca, la mucosa bucal, la lengua, esófago, la vagina y la punción terminal de la uretra. El epitelio estratificado cúbico se observa más comúnmente en los conductos de las glándulas sudoríparas, en los conductos grandes de glándulas exocrinas y en la unión anorrectal. Tienen ejemplos de epitelio estratificado cúbico en la unión anorrectal. Epitelio estratificado cilíndrico en los conductos grandes de las glándulas exocrinas, en la unión anorrectal y en la porción media de la uretra. Y tiene una diapositiva de la uretra femenina, la porción media donde ven el epitelio estratificado cilíndrico. Epitelio de transición o urotelio o polimorfo, generalmente característica de las vías urinarias. Se encuentra fundamentalmente en cálices y menores cálices de la pelvis renal, uréter, vejiga y porción inicial de la uretra. Entonces, este es un epitelio de transición urotelio que puede tener una forma transicional, relajado o distendido. La polaridad celular implica de que toda célula tiene una región apical, una región lateral y una región basal. Y la región apical es una región libre, tiene superficies laterales, célula a célula, son las uniones entre células y células, y una superficie basal que está conectada con la membrana basal. En la región apical puede haber modificaciones como las microvellosidades, los esterocilios o los cilios. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales. Los esterocilios son microvellosidades inmóviles de una longitud extraordinaria que facilitan la absorción. Y los cilios son prolongaciones citoplasmáticas móviles. Esa es la diferencia entre cilios y esterocilios. Esterocilios son inmóviles, los cilios son prolongaciones citoplasmáticas móviles capaces de mover líquido y partículas sobre las superficies epiteliales. Aquí una estructura de una microvellosidad con proteínas, la mayoría de ellas contráctiles, como la actina, y otras proteínas como la billina, fimbrina, y enlazados interiormente con otra proteína con filamentos de espectrina. Aquí en la diapositiva
una estructura de un túbulo proximal. La luz del túbulo y son ribetes en cepillo de microvellosidades en el epitelio y hay una membrana basal tubular que está rodeando el túbulo. El epitelio con chapa estriada, generalmente también puede verse monoestratificado en el intestino delgado, que posee también células caliciformes, son células cilíndricas y se observan normalmente, como mencionamos, en el intestino delgado. Los esterocilios, ya vimos que son cilios, no son móviles, son inmóviles y están generalmente conformados con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Esta es la estructura de un esterocilio y se observa generalmente en el epidídimo, en el segmento proximal del conducto deferente y en las células sensoriales del oído. Los cilios son prolongaciones de la membrana celular con una característica que tienen movilidad, que se observa, por ejemplo, en la tráquea, que tienen un epitelio pseudoestratificado con cilios. Y poseen una estructura generalmente también de proteínas contráctiles y una proteína característica de ellos que es la tubulina. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que permiten la unión intercelular. Existe, número uno, puede haber filamentos de proteínas transmembranas entre el espacio extracelular. Luego están las membranas plasmáticas adyacentes que tienen filamentos de proteínas contráctiles como lactina. Filamentos intermedios como las placas que se denominan desmogleínas o desmosomas, que forman parte de los desmosomas. El número 4 son membranas plasmáticas adyacentes que se establecen por medio de conexiones y luego están membranas que son proteínas receptoras transmembranales como las integrinas. La región lateral generalmente tiene su especialización en la adhesión de célula a célula. Los tipos de contacto intracelular que le dan estabilidad a la membrana epitelial son varios tipos: uniones ocluyentes o estrechas, uniones adherentes o de adhesión o anclantes, como las zonulas adherens, máculas adherens, hemidesmosomas y adhesiones focales. Y están las uniones comunicantes. Las uniones oclusivas o estrechas generalmente son uniones las cuales su función es servir de barrera, impide el movimiento de proteínas de membrana del dominio apical al vaso lateral y fusiona en membranas adyacentes para impedir que las moléculas pasen entre las células. Las uniones adherentes o anclantes estrechan el espacio intercelular acercando las membranas celulares y están ubicadas, por supuesto, en la cara lateral o cara basales de las células. Y son uniones célula-célula o uniones célula-membrana basal. En la unión célula-célula están las zónulas adherens o los desmosomas. Y en las uniones de célula-membrana basal están los hemidesmosomas y las adhesiones focales. Las zónulas adherens generalmente tienen una forma de cinturón, está por debajo de la zona adherens, tiene una proteína transmembrana que se denomina caderina y está un átomo o una molécula de calcio que sirve como conector, y las proteínas intracelulares generalmente están con moléculas como actinina y vinculina. La mácula adherens son las placas de inserción de forma discal, ocupa sitios pequeños localizados en la superficie celular, no es una proteína continua, son proteínas de transmembranas que se denominan desmogleínas o desmopolinas. Esta es una diapositiva donde ustedes ven la forma de un desmosoma.
Las uniones comunicantes de hendidura o nexos generalmente son tubulares, ¿no? Y tienen unas proteínas que se denominan conexinas, que pueden tener en función de elástica. Puede estar en una forma cerrada o en una forma abierta, porque son canales de conducción de superficie de célula a célula. Y median la comunicación intercelular, permiten el paso de pequeñas moléculas y proteínas de transmembrana como las conexinas o conexones. La región basal y su especialización en la adhesión celular matriz extracelular, célula matriz extracelular, realmente la membrana basal está ubicada en la superficie basal de las células epiteliales. Las uniones célula matriz extracelular fijan la célula a la matriz extracelular y hay repliegues de membrana plasmática que aumentan la superficie y facilitan las interacciones morfológicas entre células contiguas. Un esquemático de la membrana basal. Es una capa de espesor variable adosada a la superficie basal del epitelio y se puede ver con diferentes coloraciones. Con hematocilina y eosina, la coloración es eosinófila. Con una reacción del ácido periódico de Schiff, la coloración es púrpura, y con coloración de plata o argéntica, la coloración que pueden ver la membrana basal es negra. Este es el esquema de una membrana basal que tiene una lámina lúcida, una lámina densa y una lámina reticular. Son 3 láminas: lámina lúcida, lámina densa y lámina reticular. Cada una tiene sus características, construidas mayoritariamente por proteínas. La lámina lúcida tiene glicoproteínas, entre ellas laminina, epilegrina, nidógeno y entactina. La lámina densa también tiene glicoproteínas como laminina 1, entactina, nidógeno y perlecano. Y tiene proteoglicanos como el heparan sulfato y el condroitin sulfato. Y también posee colágeno tipo 4. La lámina reticular son fibrillas de anclaje con bandas de colágeno tipo 4, microfibrillas elásticas, que son fibras elásticas de oxilatano. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? Sirve de soporte al epitelio. Es una barrera selectiva de ultrafiltración. Sirve para la reparación tisular. Obstaculiza el paso de células malignas y favorece la transmisión de membrana. Aquí tienen ampliado más una diapositiva sobre la ultraestructura de la membrana basal. Tiene conexiones. Recuerden que los hemidesmosomas pueden conectar la membrana, la parte basal de la célula con la membrana basal. Y hay también las integrinas que pueden también formar parte de la unión célula-membrana basal. Aquí esquemáticamente tienen la lámina lúcida, que es la primera que se une a la célula, a la membrana basal de la célula, la membrana basal y la célula, lámina lúcida, luego está la lámina densa y luego la lámina fibroreticular. Están constituidas todas estas 3 láminas por proteínas, generalmente colágeno, integrinas o lamininas, que son las principales, y por redes de fibrillas reticulares que contienen fibrilina y además de las placas de adhesión. La unión es célula matriz extracelular. Entonces, fundamentalmente están los hemidesmosomas, que anclan los filamentos intermedios a la membrana basal, y de contacto focal anclan los filamentos de actina a la membrana basal. Los hemidesmosomas, una estructura de un hemodesmosoma que está constituido por proteínas de anclaje transmembranosa, una placa que se llama desmoplaquina intracelular y filamentos intermedios de citoqueratina. Esto es la constitución de un hemodesmosoma, que son epitelios sujetos a abrasión. Generalmente están en los epitelios sujetos a abrasión. Entonces son uniones célula-célula, característicos encontrados en la córnea, la piel, la cavidad oral, el esófago y la vagina. Y separan las células epiteliales del tejido conectivo. Y hay una proteína transmembrana también, que puede ser la integrina. Las adhesiones focales o de contacto focal
Generalmente son caracterizadas por proteínas intracitoplasmáticas como la actinina, la vinculina y la taína, y la proteína la talina, y proteínas transmembranas como las integrinas. Aquí vemos como una integrina, una célula con la membrana basal, caracterizada por la presencia de fibronectina. Y generalmente sus funciones son de percepción y transducción de señales. Epitelio glandular. Las glándulas son acúmulos de células cuya función es la secreción. El proceso por el cual ciertas células transforman compuestos de bajo peso molecular captados de la sangre en productos específicos que son liberados por la célula. Y tienen dos tipos de glándulas, exocrinas y endocrinas. Y liberan las exocrinas, el producto de secreción, con un sistema de conductos. Y las endocrinas liberan el producto de secreción a la sangre. Son unas sustancias fundamentalmente caracterizadas por las hormonas. Este es un dibujo esquemático que muestra que tanto las glándulas exocrinas como las endocrinas se desarrollan por crecimiento en profundidad de una prolongación del epitelio, así como se forma una glándula exocrina o como se forma una glándula endocrina derivada del epitelio. Las glándulas exocrinas generalmente tienen una secreción constitutiva y regulada, y el mecanismo de secreción, hay diferentes tipos de glándulas, dependiendo. Merocrina libera el producto de secreción sin pérdida de sustancia celular. Apocrina, parte del citoplasma apical, se libera junto con el producto. Y holocrina, se pierden todas las células enteras. Entonces, tres tipos de secreción. Las glándulas exocrinas. Merocrina, libera el producto de secreción y no pierden sustancia celular. Apocrina, liberan parte del citoplasma apical con el producto. Y holocrina, se pierden todas las células enteras. Las glándulas exocrinas se clasifican en unicelulares y multicelulares. Unicelulares, la célula caliciforme del epitelio de muchas membranas mucosas secreta mucina. También hay simples ramificadas y compuestas. La multicelular puede ser tubular, alveolar o acinar. Ejemplo, glándula exocrina simple, tubular, acinar, alveolar, ramificada, tubular simple ramificada o acinar, simple ramificada, y compuesta, tubular compuesta, acinar compuesta y túbulo acinar compuesta. O sea, repetimos, las glándulas exocrinas pueden ser simples ramificadas o compuestas. Otra forma de explicar en diapositivas cómo son las glándulas exocrinas simples ramificadas y compuestas. El tipo de secreción puede ser de las glándulas exocrinas, ya mencionamos anteriormente, pero repetimos: serosa, producto acuoso medio rico en proteínas; mucosa, producto viscoso rico en carbohidratos como glicoproteínas; y sebácea, que es un producto lípido. O sea, las glándulas exocrinas pueden secretar diferentes tipos de sustancias: proteínas, glicoproteínas o lípidos. Y de acuerdo a ello se denominan serosas, mucosas o sebáceas. Las glándulas endocrinas, pues las principales son la hipófisis, la glándula pineal, la tiroide, paratiroides, páncreas, glándula suprarrenal, ovarios y testículos. Son glándulas endocrinas. El sistema endocrino difuso son las glándulas endocrinas aisladas. Hay carencia de sistema de conductos excretores, tienen abundante vascularización y regulan la secreción mediante retroalimentación negativa. El aumento de la sustancia en la sangre actúa en forma negativa sobre la glándula endocrina, inhibiendo su liberación. A medida que aumenta la secreción en sangre, disminuye la liberación endocrina. Bueno, hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.